Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este programa Caminando con Jesús. Sean bienvenidos, les agradecemos por estar con nosotros compartiendo este tiempo. Buenas tardes, bienvenidos, buenos días, a cualquier hora que lo vea. Gracias, ¿verdad?, por su presencia a través de las redes sociales. Continuamos con el Evangelio de San Juan y hoy vamos a tratar un tema, pues, fuerte, doloroso, pero real. Cuando Jesucristo es arrestado y posteriormente, ¿verdad?, crucificado. Así que, por favor, busque su Biblia y acompáñenos. El título de esta tarde es Traición y arresto de Jesús. Y vamos a estar en Juan 18. Recuerden que hemos estado viendo todo el libro de Juan y que ya vamos a terminar. Vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Es la transición de lo que vimos la vez pasada, la clase de la vez pasada, donde Jesús ora por sus discípulos, ora por él mismo y ora por nosotros. Entonces, después de eso, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, se fue con sus discípulos a un huerto, ¿verdad? A un huerto, dice, por el torrente de Cedrón. Sí. Y también dice que Judas ya conocía ese camino porque solían ir juntos, todos los discípulos y Jesús, probablemente a orar. No nos dice aquí, ¿verdad? Pero lo más seguro es a orar. O a compartir, ¿verdad?, momentos a descansar, platicar. El grupo. Uh-huh. Y el versículo 3, amor, ¿lo puedes leer para ya comenzar? El versículo 3 dice lo siguiente. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, dice, al huerto, con linternas y antorchas y con armas. Los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos probablemente eran miembros de la guardia del templo también. Toda esa gente era judía, sí. Solo que a quienes los líderes religiosos habían escogido o les habían delegado autoridad para hacer arrestos o para estar viendo el orden de la ciudad, pero solo para infracciones menores. Los romanos le habían permitido a los principales sacerdotes judíos, a los fariseos y a los escribas, que tuvieran esto como una policía judía, sobre todo que estaba ahí, que permanecía en el templo. Acordémonos, ¿verdad?, que ellos son muy religiosos, muy estrictos, y quieren llevar todo según su religión, su ley, y cualquiera que infrinja esta ley debe ser castigado. Pero, como dijo Hilda, eran para asuntos meramente, ¿verdad?, de la ley judía. También iba un grupo, una compañía de soldados romanos, que probablemente era un grupo pequeño, porque ellos querían como asegurarse de que la situación estuviera controlada, porque iban a arrestar a un líder, ¿verdad? Y le llamaban el rey de los judíos. Sí. Entonces, ellos probablemente esperaban que ocurriera un alboroto, entonces iban para asegurarse. Esto, en los 4 evangelios, así lo vemos, lo escudriñamos.
que durante todo el ministerio de Jesucristo, las autoridades judías sabían que ellos no estaban de acuerdo con Jesucristo, pero tenían temor, ¿verdad? De capturarlo así en pleno día, durante él estuviera predicando, porque tenían temor que el pueblo se enojara, que el pueblo se levantara y que entonces los soldados romanos iban a intervenir y les podían a ellos quitar estos privilegios que tenían los sacerdotes y las principales autoridades judías. Ya en el versículo 4 y 5 nos narra que ya Jesús sabía lo que iba a venir, ¿verdad? Sí. Y él les pregunta más bien a quién buscáis. Ajá. Y él responde, cuando le dicen a Jesús Nazareno, él responde: yo soy, le dice Jesucristo. O sea que les dijo sin miedo, ¿verdad? Sí. Sin temor. Juan no nos narra que Judas le dio un beso a Jesús, que era la señal para que los alguaciles, para todos los soldados supieran que ese era Jesús. Pero en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, sí menciona eso del beso de Judas, porque ese beso pues marcó una transición. Me llama la atención cuando Jesucristo les dice, yo soy. Mi mente va inmediatamente al libro de Génesis, cuando Moisés le pregunta al Dios, ¿verdad?, que está ahí en la zarza ardiente, ¿y quién le voy a decir yo a mi pueblo que quién me envía? Y entonces Jehová les dice, le vas a decir, el gran yo soy te envía. Y aquí Jesucristo dice, yo soy, dice, yo soy Dios. Y dice que inmediatamente ellos retrocedieron y cayeron al suelo. Sí, y esta era una manera, ¿verdad?, de cuando Jesús dice yo soy, pues está hablando de su divinidad, ¿verdad? Sí, de su poder. Está declarando su gran poder, sí, porque ¿qué es lo que pasó con los soldados? Dice que al escuchar la voz de Jesucristo retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué poder, verdad, tiene Jesucristo? Y vos me preguntabas, sí, ¿verdad?, que por qué creía yo. Pensaba vos que los soldados y estos alguaciles y los demás cayeron a tierra al solo escuchar la voz de Jesucristo. Y yo te contesté que es por el poder que emana de Jesús, ¿verdad?, que emanaba en ese momento de Jesús y que actualmente sigue saliendo o emanando para todos nosotros. Fíjense ustedes que aún en esos momentos pero tan difíciles, Jesucristo sigue cuidando a sus discípulos. Pues se les dice aquí, ¿verdad? Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces, ¿cómo es el amor de Jesús, verdad? Que en ese momento que él sabía lo que le venía, y aún en ese momento él estaba cuidando, él estaba pensando en sus discípulos. Igual pasa hoy con nosotros. Uh-huh. Y ya en los versículos 10 y 11, ahí dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿qué es lo que hizo? Este Pedro tan... Dice que la desenvainó e hirió, dice, en una oreja al siervo, dice, del sumo sacerdote. Se llamaba Malco. Uh-huh. Y yo le decía a Hilda, no es que le quería cortar la oreja, no, lo quería matar. Pero aquel anduvo listo y solo le agarró la oreja. Pero vemos aquí cómo Pedro reacciona violentamente, defendiendo a Jesucristo. Y me gusta cuando Jesucristo le dice, guarda esa espada, uh-huh, ¿verdad? ¿Acaso que la copa que me ha dado mi Padre no la voy a de tomar? Entonces, como decía Hilda, una copa de sufrimiento. Y también significa aislamiento, uh-huh, y la muerte de Jesús, ¿verdad? Que es lo que iba a venir, lo que él iba a soportar, y también lo que vos decías de expiar todos los pecados y todos nuestros pecados, y los pecados de nuestros hijos, todo, de los nietos, de todo el mundo. Estamos acostumbrados en el mundo, y lo hemos visto a lo largo de los años, traigan una copa para brindar, uh-huh, y que traigan el mejor vino para brindar, que traigan el mejor champán para brindar, pero aquí no, ¿verdad? Aquí era una copa
como dijiste, de dolor, una copa de sufrimiento. Y Jesucristo, una copa, puedo decir, de contaminación de los pecados de todos nosotros. Y no era nada agradable. Sí. Definitivamente, pero el Señor, ¿verdad?, no se negó a tomar esa copa en obediencia y en amor a nosotros. Y a su Padre Celestial. Sí. En los versículos 12 y 13, a Jesús lo llevaron de inmediato, ¿verdad?, al sumo sacerdote. Y a los líderes religiosos pues estaban apurados porque ellos lo que querían era completar la ejecución y antes de que llegara el día de reposo. Sí. Y seguir con la celebración, fíjate, o sea, ellos lo que querían era seguir con la celebración. O sea, en realidad, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos quisieron hacerla pues rápidamente, o sea, no les importó. Preferían como seguir celebrando la Pascua, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde en los versículos siguientes lo arrestan. Y no se dieron cuenta, ¿verdad? Jamás que como le llaman, ellos estaban en ese momento queriendo matar al Cordero Pascual, que es Jesucristo, aquel que les dijo el Señor ahí en Egipto, aparten un Cordero, ¿va? Y aquí Jesucristo es el Cordero. Y es lo que decís vos, a ellos no les importó nada. No. Ellos siguieron con sus ritos, siguieron con su religión, y muera quien muera, ese no es nuestro problema. Y luego en los versículos siguientes nos habla, ¿verdad?, que lo llevaron y lo ataron. Sí, lo ataron. Y se lo llevaron a Caifás, ¿verdad? Porque pues tenía... era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y tenía autoridad. Pero ahí después nos habla de, en los siguientes versículos, nos habla de que también lo llevaron ante... Después de llevarlo de Caifás a Anás, correcto. Y entonces lo que podemos ver en estos versículos es que esos dos grandes líderes, ¿verdad? Dos grandes... hombres importantes en su condición de líderes espirituales también, no solo políticos, debieron haber sido sensibles a la revelación de Dios. Ellos más bien debieron conducir al pueblo a Jesús, pero los hombres realmente lo que querían era posición, como dije, política, en lugar de hacer una evaluación sincera de lo que Jesús había hecho, los milagros que había hecho, lo que Él estaba expresándoles, ¿verdad? No, ellos prefirieron ir por sus propias ambiciones. Acordémonos que este Caifás era el que en una de las reuniones de los judíos, ¿va?, del concilio, él fue el que dijo, es preferible para nuestro pueblo, ¿verdad?, y mantener la paz y el orden ante los romanos, que muera un solo hombre, en este caso era Jesucristo, ¿va?, y no que muramos los otros, porque si se vienen los soldados romanos, pues nos van a atacar y vamos a morir mucho. Entonces él dijo, es preferible matar a este hombre y que todo siga en paz. Entonces, definitivamente, estos líderes, igual que muchos líderes hoy de muchos países, la vida no les importa. Lo que ellos ven es su posición. Lo que ellos andan buscando es, verdad, su prestigio. Entonces, eso son los líderes que han gobernado al mundo, desafortunadamente. En los versículos 15 y 16 vemos que Juan va con Pedro, ¿verdad? Y Juan conocía al sumo sacerdote, y entonces él se dio a conocer a la criada que estaba en la entrada, eso dicen los versículos. Ajá. Y a causa de sus relaciones, porque pues él tenía muchas relaciones con la gente importante, Juan logró entrar con Pedro al patio, porque parece que estos edificaban sus palacios o sus casas así, y con un gran patio en medio, donde sus sirvientes y los que los cuidaban hacían fogatas y ahí se calentaban.
Entonces, pero aquí vemos algo importante, que Juan logró entrar con Pedro al patio, pero no quiso identificarse Pedro como seguidor de Jesús. Entonces yo tengo una pregunta para usted. ¿Se identifica usted como seguidor de Jesús? ¿Nos identificamos nosotros como seguidores de Jesús? Yo sí. Aunque a veces, como les digo yo, no soy un santo. Y a través de mis actos he negado a Jesucristo. Entonces vamos a volver aquí y vemos que a pesar que Jesucristo ya sabía que todos los discípulos lo iban a abandonar, se iban a dispersar por temor a ser muertos, pero tenemos que reconocer que Pedro y Juan lo van siguiendo a ese grupo que lleva preso a Jesucristo, y como dijo Hilda, Juan entra porque era conocido de la gente ahí de esta casa, pero Pedro no. Juan intercede por Pedro y va a la portera, dice, y lo deja entrar. Pero aquí es cuando encontramos, ¿verdad? Cuando Pedro niega a Jesucristo. Es duro, muy duro para Pedro y muy duro para Jesucristo, pero era algo que ya él había dicho, ¿verdad? ¿La vida vas a dar por mí? Pues hoy mismo le dijo, me vas a negar 3 veces. Y ahí fue una. Ajá, sí. En los versículos 22 al 27 nos hablan de cuando Jesús habló con los alguaciles, ¿verdad? Y así les respondió, cómo les respondió al sumo sacerdote. Y Jesús le respondió que si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Lo abofetearon. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Uh-huh. Entonces miren, ya vimos que lo ataron, ahora vemos que lo golpearon, ¿verdad? Todo eso sufrió Jesucristo por nosotros. Fácilmente podemos nosotros decir, nos enojamos con el concilio, ¿verdad? No con el concilio de aquí de la iglesia, no, con el concilio que está aquí hablando por la injusticia de condenar a Jesús. Pero debemos recordar que Pedro y los demás discípulos también contribuyeron al dolor de Jesús al abandonarlo y negarlo. Yo siempre tengo un pensamiento mío, muy mío. No me importa quién sea el líder, no me importa si es el presidente de cualquier nación, pero de manera educada y de manera, ¿verdad?, respetuosa, si yo tengo algo que decirle o si yo considero que él está equivocado, yo se lo puedo decir, como es el caso de Jesucristo. Como vos decís, respetuosamente siempre. Y educadamente, yo le puedo decir. Uh-huh. Aquí, ¿verdad?, Jesucristo le dice al sumo sacerdote, hey, ¿por qué me mandas a golpear? Uh-huh. ¿Verdad? Sí. ¿Qué malo he hecho yo? ¿En qué los he ofendido? Entonces, desde que vemos acá un abuso de poder, y aquí vemos, ¿verdad?, como dijo Hilda, ¿por qué razón lo abofetea, lo golpea? Si no había ninguna razón. Entonces, uno debe tener cuidado, que cuando llega, ¿verdad?, a tener un poquito de poder, no abusar de ese poder, sino que usar el poder para hacer el bien, nunca para hacer el mal. Uh-huh. También otra de las cosas que nos hacen pensar estos versículos es que nosotros no somos como los líderes religiosos, pero sí somos como los discípulos. Sí. Pues a veces negamos a Jesús uh-huh. en aspectos vitales de nuestras vidas, o hemos mantenido en secreto nuestra identidad como cristianos, como creyentes en Cristo. No se disculpe señalando los pecados de otros, porque generalmente vemos que los pecados de los otros son mayores, son peores que los de nosotros. Más bien acudamos a Jesús en busca de perdón y sanidad. Luego vemos en el 25 cómo, ¿verdad?, primero Jesucristo es llevado ante Anás, ¿verdad? Uh-huh. Luego Anás le envía a Caifás. Sí, y ahora Jesucristo es
llevado ante Pilato. Hasta aquí hemos visto que ha sido como juicios ilegales, ¿verdad? Porque fueron de noche, de madrugada. Pues, ¿verdad? Nadie está pleno día. ¿Por qué no lo llevas en el día? Pero no, ¿verdad? Lo que dijo Hilda. Ellos querían apresurar todo. Los judíos, juicios judíos. Y lo condenan, ¿va? Ahora van ante Pilato. Ahora van ante la ley romana. Como para que aquel rubrique, para que aquel autorice lo malo, todo lo malo que ellos han hecho. Los otros evangelios dicen que las 3 negaciones de Pedro ocurrieron cerca de un fuego. Sí. O sea que podría ser en el patio ese que estábamos hablando, había alguna ¿verdad? hoguera o algo. Y de Caifás. En San Juan, la primera negación ocurre en las afueras de la casa de Anás. Uh-huh. Y las otras 2 afuera de la casa de Caifás. Entonces es probable que hayan ocurrido en el mismo patio, en el mismo lugar, patio, y que ellos vivieran e hicieran sus casas cerca. Correcto, ¿verdad? Con un patio común. Ajá. Y la otra de las cosas es que en estos versículos vemos cuando ya Pedro lo niega otra vez, porque dice, estaba Pedro de pie calentándose, o sea que estaba ahí con ellos, y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él negó, no soy. Entonces ya va la segunda vez, ¿verdad? Y después le vuelven a preguntar. No, lo reconoce, dice, un pariente de aquel a quien le había cortado la oreja a Pedro. Sí. Y le pregunta. Que si no te vi allá en el huerto, ¿verdad? Cuando fueron a agarrar a Jesús. Y Pedro dijo. Y otra vez lo negó. No. Pedro. ¿Y qué sucedió inmediatamente? Cantó el gallo, dice. Sí. Ahora yo quisiera que usted se imaginara que usted está ahí. Porque es fácil que juzguemos a Pedro. Sí, y condenarlo. Y lo condenemos y digamos, ¿cómo? Si él amaba a Jesús y lo negó 3 veces. Pero ahora imagínese usted que está ahí afuera, ¿verdad? Que usted está oyendo o viendo o está cerquita de donde están interrogando a Jesús. Ese que fue su Señor, su Maestro. Y también imagínese mirando a ese hombre, el cual usted ha creído que es el Mesías, es el que tanto habían esperado y que vino, pero ahora lo tienen arrestado y lo están golpeando y lo ataron. Entonces, ¿qué podemos como concluir? ¿Usted estaría con fuerza o con ganas de ir a decir, suéltenlo, no le estén pegando? No sé, ¿verdad? Tal vez algunos, pero yo creo que seríamos como Pedro, estaríamos confundidos, porque Pedro estaba confundido y asustado. Ahora, una de las cosas que podemos ver en este pasaje es que es una cosa muy seria. Yo había escrito aquí, es un gran pecado, pero no, porque no hay grandes ni chiquitos, sino es serio pecado negar a Jesús. Sí, lo vimos las pasadas, que es un pecado. Es un pecado, pero él perdonó a Pedro. Entonces, usted no piense que su pecado es tan grande que por eso no puede venir a Jesús. No, cualquier pecado, por grande que lo miremos, Jesús nos lo perdona. Y yo le doy gracias a Jesús porque Él me ha perdonado mis pecados. Y cualquier pecado es una ofensa a Jesucristo. Y continuando con la lección, entonces, como les dije, ahora Jesucristo es llevado ante Pilato. ¿Quién era Pilato? Pues era la máxima autoridad romana del Imperio Romano que había en Israel en aquel entonces. Entonces es llevado allá. Dice, entonces salió Pilato y les preguntó a los judíos, ¿verdad? ¿Qué acusación traéis contra este hombre, contra Jesucristo? Y ellos, en vez de presentar la acusación, los motivos por los cuales le estaban llevando ante ahí, se quieren justificar. Y miren, escuchen lo que le contestan. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Como quien dice, ¿verdad? Ya lo juzgamos nosotros.
Ujú. y encontramos que es un malhechor. Solo venimos aquí a que nos pongas el sello romano para matarlo. Ujú. Pero fíjate que Pilato era un hombre que no quería a los judíos. No, no, no. O sea, no, los Por odiaba. revoltosos. Pero vemos ahí que y Pilato también no era querido por el No, pueblo, claro que no. ¿verdad? No era querido por todos los judíos, porque él saqueó el tesoro del templo buscando dinero para construir unos acueductos. Ujú. Entonces, no le agradaban a él los judíos, ni los judíos les agradaba a Pilato. Pero aquí se ve algo distinto. Pilato ve a Jesús y Pilato le cree. O sea, Pilato dice, yo no encuentro nada. Sí, sí les dijo. O sea, él es inocente. Y aquí les dice, tomadle vosotros y juzgadle, dice, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Vean lo que les digo. Ya lo llaman como malhechor, ya lo condenaron. Uh-huh. Ahora, escuchen lo que dice aquí. No nos está permitido dar muerte a nadie. Es un malhechor y ya lo condenamos a la pena de muerte. Uh-huh. Solo queremos, ¿verdad, Pilato? No nos interesa lo que pienses. Solo queremos, como les digo, que le pongas el sello para que nosotros no estemos considerados ante el mundo como unos malhechores, sino que solo vamos a ejecutar lo que Roma dice. Sí. A mí me gusta, mira, cuando Pilato le pregunta a Jesús, Sí. ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Y qué le responde Pilato? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es obvio que Pilato sabía muy bien de Jesucristo. Pues como le digo, era la máxima autoridad, entonces él conocía muy bien, como vamos a ver más adelante, a Barrabás. Él conocía a todos, ¿verdad? Los judíos que pasaban levantándose en contra del Imperio Romano, y a Jesucristo lo conocía muy, pero muy bien Pilato. Me gusta el 36, ya estamos terminando. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, el 36. Sí. Pero mi reino no es de aquí. Y les repite, mi reino no es de aquí, ¿verdad? Porque como hemos visto anteriormente, los judíos esperaban un rey que los viniera a defender y a salvar de los romanos. Sí. Pero él les dice, mi reino no es de aquí. Viéndolo objetivamente, analizándolo objetivamente, cuando leemos aquí lo que Jesucristo le responde a ellos, a los principales, y luego lo que le responde a Pilato, honradamente no hay ninguna razón, ¿verdad? Jurídica, legal o religiosa, lo que usted quiera buscar, para haber condenado a Jesucristo. Sí, y terminamos con el siguiente versículo que Pilato le dice, ¿luego eres tú rey? Le vuelve a preguntar. Y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que en esta tarde o mañana, como decía mi esposo, o noche, cuando usted mire el programa, piense en estos versículos y escuche la voz de Jesús, porque aquí está clarito, ¿verdad? Que dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Yo me despido con las siguientes palabras. Amigos y hermanos, la copa que bebió nuestro Señor Jesucristo fue una copa muy dura. Una copa que Él no tenía por qué tomarla ni pasar por esa situación.
un hombre puro, sin pecado, y sin embargo se manchó totalmente, como cuando uno se enloda, pero que se enloda totalmente, ¿va?, de pecado por nosotros. La copa que Él tomó fue por usted y por nosotros, para darnos libertad y para darnos vida eterna. Así que no seamos, ¿verdad?, nosotros como estos alguaciles y autoridades judías que no quisieron ver a Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién era Él? Antepusieron sus intereses personales, su orgullo, al amor de Jesucristo, a la persona de Jesucristo. E igual pasa hoy, mucha gente, ¿verdad?, niega a Jesucristo, no lo quiere ver, ¿va?, como es Él. Entonces, no, hermano y amigo, reaccione favorablemente y reciba a Cristo en su vida. Los esperamos en Caminando con Jesús dentro de 15 días y por favor díganos cómo podemos mejorar o si tienen algún comentario, pues se los vamos a agradecer también leer sus comentarios. Sí, y también no nos descuidemos por este asunto del COVID, aunque ya está saliendo, pero siempre hay que mantener la guardia en alto. Que el Señor les bendiga. Amén.